En el número 4, Venezuela, en coma. La crisis del bolívar en Venezuela continúa. La moneda venezolana ha perdido el 96% de su valor este año. En enero se necesitaban 3.100 bolívares para comprar un dólar. Y en menos de 12 meses, ya este martes, se necesitaban 84.000 bolívares para comprar un dólar. Por si fuera poco, Venezuela debe 141.000 millones de dólares a bonistas de Rusia, China, contratistas y proveedores de servicios petroleros. Standard & Poor's bajó a D la calificación de los bonos que vencen en 2025 y 2026 por no realizar el pago de 237 millones de dólares que tenían como fecha límite el día de hoy. El dinero de Venezuela casi no tiene valor y la crisis de efectivo no hace sino empeorar con el pasar de los días. Las políticas económicas del gobierno de Nicolás Maduro están llevando al país al desastre humanitario. La moneda, el bolívar, se ha desplomado. Ha perdido un 96% de su valor en este año. Este martes se necesitaban 84.000 bolívares para comprar un dólar estadounidense en el mercado paralelo o no oficial. A principios de mes, un dólar valía 41.000 dólares. En Venezuela hay escasez de todo, de alimentos, de medicinas, y los precios están por las nubes. Para saber cuánto dinero necesitan para hacer sus compras diarias, millones de venezolanos consultan páginas de internet como Dollar Today y Paralelo Venezuela, siempre y cuando, eso sí, haya comida en los estantes. Según los expertos, la inflación en Venezuela rebasa el 4.000%. La crisis en Venezuela se ha profundizado desde que el gobierno dejó, además de pagar alguna de sus deudas. Le doy la bienvenida al economista José Torojardi, quien nos acompaña esta tarde desde Caracas. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Ana María. Qué gusto de estar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿cuál es el origen de esta crisis y qué factores han contribuido? Bueno, el origen de esta crisis es un populismo desmesurado por parte de un gobierno que contó con recursos inimaginables, ya que los precios del petróleo alcanzaron hace algunos años a niveles nunca antes soñados. En lugar de aprovechar esos ingresos para crear una economía sustentable, el gobierno lo gastó todo en populismo y en demagogia. Hoy en día el déficit fiscal es inmanejable. ¿Cómo resuelve un problema racional un déficit fiscal? Primero, trata de gastar menos. Eso no está al alcance de la estructura mental de estos socialistas fracasados que gobiernan Venezuela. La segunda forma sería tratar de aumentar el ingreso fiscal. Pero es que la economía venezolana es como una suerte de esponja seca que si la exprimen no sale nada de allí. La tercera alternativa en el caso de Venezuela sería tratar de aumentar el ingreso petrolero, porque finalmente somos el país del mundo que tiene mayores reservas de petróleo. Pero ¿qué ocurre? La producción petrolera está cayendo en Venezuela vertiginosamente. Solamente en un mes ha caído en 130.000 barriles diarios y en menos de 2 años ha caído en 700.000 barriles diarios. De manera que el ingreso petrolero ya no es solución. Quedaría la posibilidad de buscar financiamiento internacional, ya fuese con el Fondo Monetario Internacional o en el sistema financiero, la Banca Mundial. Pero resulta que el gobierno de Venezuela descartó al Fondo Monetario Internacional y Venezuela está en un proceso de default, de no pagar sus deudas, con los cuales se le bloquea el acceso al financiamiento internacional. Le queda al gobierno una sola alternativa, que es a la que está recurriendo masivamente, que es pedirle al Banco Central de Venezuela que emita dinero inorgánico, dinero sin respaldo, para financiar el déficit fiscal. Por supuesto, eso es como arrojarle gasolina al fuego de la inflación, y Venezuela ya entró en la fase de hiperinflación. Eso significa más del 50% mensual de inflación. Esto en medio de un proceso de escasez brutal de alimentos, de medicinas y de casi cualquier otra cosa, donde los venezolanos cada vez tienen mayores problemas de empleo y además tienen que sufrir una inflación de más del 50% mensual, significa un deterioro muy grave en la calidad de vida de los venezolanos, significa una caída muy severa, una contracción de la economía, que por cierto en 4 años es del orden del 40% por habitante. Si la comparamos con la Gran Depresión de los Estados Unidos, en la cual en 4 años la caída del Producto Interno Bruto por habitante fue de 28%, aquí es de 40%. Ahora, eso nos da una idea de la magnitud de la crisis. Ahora, le quería preguntar, usted hablaba del default, de producirse, por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo de los acreedores?
Bueno, es que ya se está produciendo el default. Ya hay un default selectivo declarado en varios bonos de la deuda pública. El objetivo de los acreedores va a ser, por supuesto, tratar de cobrar sus deudas. ¿Y qué tratarían de hacer los acreedores si el gobierno no paga? Bueno, va a tratar de ir contra los activos de Venezuela en el exterior. El principal activo que Venezuela tiene en el exterior es Citgo, allí en los Estados Unidos. Es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano, que está, por cierto, grabado en un 100%, está hipotecado 100%. Pero además, Venezuela tiene tanqueros petroleros que van llevando petróleo por el mundo. Todos ellos podrían ser embargados en un momento determinado. Al mismo tiempo, no es solo la deuda externa, es que como el gobierno de Venezuela ha venido incumpliendo numerosos contratos, ha perdido muchos litigios internacionales, muchos arbitrajes internacionales, de manera que son muchos los acreedores que van a tratar de ir en contra de los activos de Venezuela. La única solución que esto tiene es un cambio de modelo. Y un cambio de modelo no luce factible si no hay un cambio de gobierno. Rusia es uno de los países que se ha mostrado dispuesto a ayudar al gobierno de Nicolás Maduro, pero ¿es esa ayuda suficiente y, por ejemplo, dará para hacer frente a los gastos del próximo año, del 2018? No, desde luego que no. Rusia lo único que hizo fue refinanciar una deuda atrasada que tenía Venezuela por concepto de compras de armas. Pero el monto de lo refinanciado fue 3.000 millones de dólares. Eso no llega al 1,5% de las deudas que Venezuela tiene en el extranjero con el sistema financiero internacional. Son más de 150.000 millones de dólares que en este momento debe Venezuela. Y Rusia lo que hizo fue refinanciar 3.000 millones de dólares. El otro que el gobierno de Venezuela suele decir que lo va a ayudar es China, pero China no ha mostrado ningún interés en aliviar la deuda, aliviar financieramente a Venezuela. Y la banca financiera internacional, por supuesto, lo que está es en un proceso progresivo de default. Son varias. Hoy, esta misma semana, Venezuela dejó de pagar dos bonos, dos cantidades importantes en bonos que tenía, y esto va sumando y sumando a este proceso de default en el cual Venezuela está cayendo aceleradamente. Y este default, por cierto, se transformaría, si llega, una vez que se produzca en toda su magnitud, llegaría a ser el segundo más grande del mundo. El más grande fue el caso de Grecia, recordemos hace algunos años, y en este caso vendría Venezuela. Esto sería muy grave. Tenemos que terminar, pero muy brevemente quiero que me responda a esta pregunta. El tema de las sanciones, ¿cuán determinante ha sido en esta crisis? ¿Cómo los inversionistas pueden negociar si, por ejemplo, el vicepresidente Tarek El Aissami y el ministro de Finanzas están sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense? Bueno, los acreedores americanos sencillamente no se pueden sentar a negociar con estos señores que han sido sancionados, con el vicepresidente de Venezuela y con el ministro de Finanzas de Venezuela, que están ambos en la Comisión de Refinanciamiento. Más allá de eso, refinanciar probablemente pasa por cambiar bonos nuevos que se emitan por bonos viejos ya vencidos. Pero resulta que las sanciones no le permiten a los acreedores americanos recibir bonos nuevos de la deuda pública venezolana o de PDVSA, que es la empresa petrolera de Venezuela. Pues como siempre, un placer tenerlo aquí en Portafolio Global, el economista José Toro Hardy desde Caracas. Muy buenas tardes.